Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a continuar. Estábamos describiendo algunas de las características que normalmente nosotros podemos observar o estimar en los objetos que aparecen en escena dentro de una imagen. Recordar simplemente que la idea de un sistema de visión artificial pues se centra en esto, ¿no? De poder hacer un procesamiento de imágenes con la intención de resaltar o extraer características de tal manera que ese conjunto de características que nosotros podamos eh, extraer de los objetos, pues tengan una utilidad posterior para poder hacer una toma de decisión. Esto, bueno, ya básicamente estaría enfocado a alguna, bueno, la toma de decisión pues ya sería propia de la aplicación de nuestro sistema, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos en una escena objetos de diferente clase, pues a lo mejor una posible aplicación es, por un lado, identificar ese número de clases que existe y a su vez indicar cuántos elementos u objetos de una cierta clase vamos a tener dentro de la escena. Entonces, un paso posterior a esto, una vez que hayamos identificado o conocido las características de los objetos, será entonces definir algún proceso o procedimiento de comparación. En algunas ocasiones, por ejemplo, la comparación puede ser tan directa como simplemente utilizar una sola característica y nos daremos cuenta que esa característica será suficiente entonces para poder hacer una clasificación o identificación de piezas. Entonces, bueno, seguimos discutiendo al respecto de esas características. Ya en la sesión previa habíamos visto o definido lo que se entendía desde el punto de vista del procesamiento de imágenes, lo que se conoce como el área. Simplemente decíamos que era el número de píxeles que formaban el objeto. Y bueno, allí resolvimos un ejemplo y luego otro parámetro importante era el perímetro, que básicamente decíamos que eran los píxeles que aparecían en el contorno del objeto. Y nos quedamos en lo que era el centro de masa. Decíamos que este es un parámetro, bueno, que ustedes están muy familiarizados con él desde el punto de vista de la robótica, pero bueno, aquí en imágenes también tiene su utilidad y normalmente vamos a combinar este parámetro con las operaciones, por ejemplo, de traslación o de rotación, principalmente con la traslación. Eso nos va a permitir estar moviendo o desplazando los objetos dentro de una misma imagen para poderlo incluso acercar o traslapar con otro segundo objeto que fuera cuya intención sería hacer una comparación. Bueno, decíamos que uno de los conceptos asociados al centro de masa es el siguiente. El centro de masa pues simplemente es una coordenada, dado que las imágenes las estamos trabajando en un plano o en un espacio bidimensional, entonces decimos que es una coordenada X y Y, que sería una representación o una representación de todo el objeto, y entonces esa representación se da por esta posición. Nosotros sabemos o ya hemos manipulado los píxeles de los objetos que aparecen en las escenas, y bueno, esa manipulación se da a partir de ubicar a cada uno de los píxeles en ese espacio bidimensional. Entonces aquí mencionar que el centro de masa, como lo dice esta definición, es una coordenada representativa de todos los píxeles que conforman al objeto, ¿sí? Una expresión o un par de expresiones sencillas para estimar o calcular ese centro de masa del objeto, pues se muestran aquí a continuación, donde vemos que la coordenada X simplemente es la sumatoria de las posiciones
X de cada uno de los píxeles que conforman el objeto, y n mayúscula en este caso o en esta expresión representa el total de píxeles que son parte o representan al objeto. Y de manera similar podemos definir lo que es la coordenada vertical o Y, que otra vez es igual a la sumatoria de cada una de las coordenadas Y de los píxeles del objeto sobre el número de píxeles de la imagen. Entonces, a través de estas expresiones, nosotros podemos hacer una estimación del centro de masa. Obviamente, una vez que nosotros conocemos este centro de masa, yo les comento que podemos utilizar la operación de traslación para estar moviendo ese objeto dentro de los márgenes de la imagen. O bien, también este centro de masa, ya cuando veamos otro o un segundo método de calibración y estemos ya interactuando o hagamos la interacción de lo que sería la relación de la información entre las imágenes capturadas por la cámara y quizás un sistema coordenado en el espacio, ya visto desde un punto de referencia físico, pues vamos a ver que el centro de masa también nos es de utilidad, porque les decía, si estuviéramos ya en una celda industrial, donde quizás los objetos que nosotros estamos capturando van a interactuar con un robot, pues parte de la tarea del sistema de visión sería ubicar en el espacio a los objetos, y normalmente el punto de referencia o la ubicación en general puede ser cualquier punto, ¿no? Pero una coordenada que normalmente se utiliza para este tipo de tarea, pues suele ser el centro de masa del objeto. Entonces, el sistema de visión le toca identificar ese centro de masa y bueno, posteriormente se le proporciona como entrada hacia el robot manipulador estas coordenadas, y ya bueno, a través ya de las cinemática o de las ecuaciones que resuelve el robot, pues ya será capaz de alcanzar esos objetos para los fines deseados, que puede ser colocarlos en algún contenedor, etcétera. Pero bueno, veamos que esa es un poco esta característica o la utilidad que se le da a la característica del centro de masa. Entonces, bueno, para ver cómo opera y ver cuál es ese centro de masa de un objeto, vamos a suponer que se tiene aquí esa imagen, que se tomó esa fotografía y se capturó este objeto, ¿vale? Entonces vamos a suponer, bueno, que todos estos píxeles, incluyendo el que está marcado ahí en color rojo, es parte del objeto. El píxel que tenemos aquí al exterior, simplemente lo puse como una marca, perdón, indicándonos que es el origen de la imagen, ¿vale? En otras palabras, vamos a suponer que este es el origen y que aquí yo tengo la coordenada 1,1. Por lo tanto, la imagen tiene estas dimensiones. Y el objeto, pues es el que ahí tenemos formado. Entonces, ¿cómo calcularíamos su centro de masa? Pues simplemente lo que vamos a hacer es aplicar estas dos expresiones. Por ejemplo, para la coordenada X. Aquí diríamos antes. Digamos, ejemplo. Obtener el centro del objeto
obtener el centro de masa del objeto que aparece en la imagen. Entonces, aquí podemos suponer que ya fue una fotografía, ya fue procesada, ya fue umbralizada y el resultado es este. Es decir, ya logramos separar, o al menos aquí ya se puede identificar el objeto de la imagen de lo que es el fondo de la misma. Entonces, para encontrar ese centro de masa, pues simplemente les digo que utilizamos las expresiones y se utilizarían de la siguiente manera. Por ejemplo, diríamos, esto es igual a lo siguiente. Por ejemplo, para n mayúscula, que me indique el total de píxeles del objeto, pues aquí no hay de otra más que nosotros previamente con otra función contabilizar esos píxeles. ¿Qué parámetro es? Cuando nosotros necesitamos conocer el total de píxeles del objeto, ¿cuál de las características que hemos encontrado representa? Representa el área. ¿Sí? En otras palabras, si nosotros ya hicimos una función para calcular el área, entonces pues simplemente vamos a utilizar ese resultado, ¿vale? Entonces, bajo el supuesto que esa es una función previa que ya tenemos, aquí simplemente, y también de que el objeto es pequeño, en este caso, contamos los píxeles y vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 píxeles. Entonces, para nuestro ejemplo, ese n mayúscula es igual a 3. ¿Sí? Ahora, resolvamos la sumatoria de las coordenadas x. En este caso, recordar que es la coordenada x de los píxeles que aparecen, o más bien, que son parte del objeto que estoy analizando. Entonces, fíjense, si este es el origen, quiere decir que esta es la coordenada 1,1. Entonces, esta será la coordenada 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, etc. ¿Vale? Al menos en la primera fila no tenemos ningún píxel que pertenece al objeto. Avanzamos a la siguiente fila y entonces aquí estamos en la fila 2, columna 1. Entonces aquí estoy en la coordenada 2,1, en la 2,2, en la 2,3 y aquí estoy en la coordenada 2, 4. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo un píxel. Ahora, bueno, fíjense, no pierdan de vista también lo siguiente. Recuerden que para los efectos de la imagen, y hablando en términos de XY, la X, ¿quién es? La X es la coordenada horizontal. Acuérdense que este es el origen. La coordenada horizontal es X y la coordenada vertical es Y. ¿Vale? Eso desde el punto de vista del manejo de las ecuaciones XY. ¿Sí? Pero recuerden que en MATLAB, para que nosotros podamos accesar a los elementos de la matriz, ¿cuál es la sintaxis? La sintaxis es renglón y columna. En otras palabras, que es como yo se los estaba manejando aquí, estoy en el renglón 2, columna 1, renglón 2, columna 2, renglón 2, columna 3. ¿Sí? Entonces, fíjense. Bueno, aquí lo voy a poner simplemente como nota. En MATLAB, estamos hablando de renglón y columna. ¿Eso qué quiere decir? O traducido a las coordenadas que nosotros necesitamos. Quiere decir que los renglones nos están representando qué coordenada, a la coordenada Y, y las columnas nos están representando a quién, a la coordenada X. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista esta relación para no confundir los parámetros.
Entonces, las columnas para efectos del uso de nuestras ecuaciones serían las X y las filas serían las Y. ¿De acuerdo? Entonces, el primer píxel que pertenece al objeto está en la columna 4, que es el que corresponde a X. Entonces aquí empiezo con 4, que es el primer píxel que está dentro del objeto, y luego más, estoy haciendo la exploración en esta dirección. Termino, perdón, llego a la última columna, avanzo al siguiente renglón, llego a la última columna, avanzo al siguiente renglón, llego última columna, avanzo al siguiente renglón. Entonces, ya vimos, el primer píxel fue en la columna 4, ya no hay más, avanzo a la siguiente fila, y ahora donde hay otro píxel, en la columna sería 1, 2, en la 3. Entonces pongo aquí más 3, y luego es en la 4 y en la 5. Entonces pongo más 4, más 5, y ya no hay más. Y luego otra vez en la siguiente fila sería a partir de la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces sería más 2, más 3, más 4, más 5 y más 6. ¿Sí? Avanzamos y aquí están los píxeles a partir de la columna, a ver, 1, 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces sería más 3, más 4 y más 5. Y avanzamos y el último quedaría en la columna 4. Nos queda más 4. Y esos serían básicamente la coordenada X, es la coordenada X de todos los píxeles que pertenecen al objeto. Entonces, ¿cuánto les da la sumatoria del numerador? 52. Ayúdenme a resolver esa operación. A mí me dio 52. Okay. Y si eso lo dividimos entre 13, A 4. entonces fíjense, esa es la coordenada X del centro de masa de ese objeto. Entonces, de manera similar, ahora vamos a resolver para la coordenada en Y. Y simplemente hacemos o desarrollamos la expresión en base a la información de la imagen. Otra vez, en este caso el total de píxeles siguen siendo los 13. Y ahora, para la coordenada Y, recordemos que esos son los renglones o las filas. Entonces, en la fila 1 no hay ningún píxel. Ahora ya se checaría en columnas, ¿no? No, serían filas. Es decir, ok, sí. A ver, vamos a ver. Acuérdense, en la imagen, mi coordenada X y mi coordenada Y. Aquí sería X1, X2, bueno, para X igual a 1, 2, 3, 4, 5, y luego aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ahora, respecto a las filas, sería así, mira. Bueno, tienes razón, es checar es ir avanzando columna a columna y verificando todas las filas, tienes razón. Aquí estaríamos en la columna 1, aquí estoy en la fila 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Aquí no tenemos nada. Entonces termino, avanzo a la siguiente y verifico. La fila 1 no hay nada, la 2 no hay nada, la 3 no hay nada y en la 4 sí hay un píxel. Entonces sería 4
y ya luego no tenemos nada. Y luego otra vez, en la siguiente, sería en la fila 1, 2, en la 3, 4 y 5. Sería más 3, más 4, más 5. Y después ya no hay nada. Y luego avanzamos a lo que sigue y sería en la fila 2, 3, 4, 5 y 6. Otra vez sería en la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces sería más 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego en la siguiente columna sería la fila 1, 2, sería la 3, 4 y 5. Y finalmente en la siguiente sería en la fila 4. Sería más 4. Entonces, ahí cuánto les da la sumatoria. También da 52. Aquí tenemos igual 13 denominador, 52. Y eso nos va a dar un 4, ¿no? Ok. Entonces diríamos, por lo tanto, el centro de masa del objeto es la coordenada 4,4. Entonces veamos, fíjense, ya una vez que lo ubicamos, nos vamos aquí al origen y contabilizamos 4 en X, que sería 1, 2, 3, 4 y 4 filas. 1, 2, 3, 4. Entonces, ahí el origen, o vean que el centro de masa es donde ahí está la marca en color rojo. ¿Vale? Entonces, ese punto en color rojo me está representando el centro de masa del objeto. Aquí, bueno, aquí el siguiente comentario. Aquí, para efectos ilustrativos, aunque yo hice la exploración de las coordenadas de manera independiente, es decir, primero encontramos la coordenada X de cada uno de los píxeles y luego encontramos la coordenada Y de cada uno de los píxeles. Ya en la práctica, o cuando estamos escribiendo aquí ya las rutinas para esto, pues, bueno, se supone que al mismo tiempo que yo estoy, por ejemplo, puedo aprovechar la función de área o hacer una pequeña modificación, porque recuérdense que el área lo que yo tengo que hacer es contabilizar los píxeles del objeto, ¿vale? Entonces tengo que, de alguna manera, pues para poderlos encontrar, pues tengo que saber en qué posición están. Entonces, yo puedo agregar o tener una variable auxiliar donde al mismo tiempo en que yo esté contabilizando los píxeles, al mismo tiempo estoy respaldando la posición en una variable auxiliar y esa posición pues es la coordenada X y Y. Entonces vean que mediante esa forma de contabilizar los píxeles también estoy rescatando sus coordenadas y si ya tengo las coordenadas pues ya es más fácil que yo simplemente haga una sumatoria, ¿no? Tanto de la coordenada X como de la coordenada y no tengo que estar haciendo la búsqueda primero para X y luego para Y, que es como yo le acabo de hacer para este ejemplo.
Les digo, esto que acabo de mostrar es simplemente para efectos ilustrativos, pero en la práctica nosotros podemos utilizar o modificar alguna otra función donde estamos identificando los píxeles del objeto con la intención de respaldar esas coordenadas bajo el supuesto o a sabiendas de que posteriormente vamos a necesitar esta información del centro de masa. ¿Sí? Entonces nada más era ese comentario para cuando estén implementando alguna función que nos ayude a determinar ese centro de masa, pues aprovechar algún fragmento de otro programa o código donde ya hayan manejado o al menos contabilizado los píxeles. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o comentario. Yo creo que no, sí está bastante facilito. Ok. Bueno, fíjense. Ahorita, para que trabajen un poco con estas características, les decía, cuando identifiquemos o cuando ya está, ahora ya estamos trabajando con características de los objetos. Nuestro objetivo será, cuando veamos un poco más de herramientas, ir haciendo eso un poco más complejo desde el punto de vista de que estamos tomando en cuenta más características. Aunque yo les digo que esa complejidad, pues mucho depende de las aplicaciones. En particular, si una aplicación yo la puedo resolver con una sola característica o con una que yo puedo calcular muy fácil, entonces no vale la pena que yo me complique metiendo por ahí muchas operaciones o también como dicen el dicho de intentar matar, ¿qué diríamos? Una mosca a cañonazos, ¿no? Creo por ahí más o menos dice el dicho, sino más bien de acuerdo al problema es la solución que yo voy a tomar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, con esto que hemos visto, por ejemplo, si nos interesara, bueno, y de hecho es la actividad que vamos a hacer a continuación, eh, simplemente algo muy sencillo que hemos, bueno, que hacemos cuando llegamos a esta parte, por ejemplo, hacer bueno, obviamente con sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, un identificador de monedas. Por ejemplo, si hablamos de que yo les diga, ahí están las imágenes, que en este caso, bueno, les va a tocar capturarlas, van a capturar imágenes de monedas de 3 denominaciones distintas, por ejemplo, de 1 peso, 2 pesos o 5 pesos. ¿Sale? Hasta ahorita, con las herramientas que conocemos, ¿cómo se les ocurriría resolver ese problema? Que dijéramos, implementen un pequeño sistema de visión que me ayude a identificar entre estos 3 tipos de moneda. Y bueno, De maneras, obviamente, pues también si hay restricciones, pues me dicen qué restricciones debemos de tomar en cuenta. ¿Cómo se les ocurriría hacer con lo que conocemos hasta el momento? ¿Cómo haríamos un pequeño sistema de visión que nos ayude a resolver eso? pues si lo tomamos desde el principio, sería la captura de la imagen, Ajá, cambiarlo a niveles de grises, aplicar la umbralización para detectar las monedas, sí, luego hacer un sistema para que compare las áreas y según el tamaño del área las acomode ya sea de mayor a menor o así. ok, perfecto. Entonces, fíjense, ahí, bueno, aquí yo una pregunta, ¿por qué por qué nos sugieres el área? Porque las monedas son de diferente tamaño y dependiendo del tamaño puede ser el valor que se le asigna a cada una de ellas. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esta es una muy buena solución. Vean que aquí estamos ya haciendo uso o tomando en consideración cuáles son las condiciones del problema. En este caso, las condiciones del problema son que de entrada los objetos que yo quiero identificar son 3 dimensiones son de dimensiones distintas. ¿Sí? Entonces, creo que una forma muy sencilla de poder atacar este problema es como lo acaba de describir su compañero. A lo mejor
si fíjense, si ya conociéramos, bueno, que ya medio vamos conociendo, otras herramientas, vamos a decir, un poco más sofisticadas, a lo mejor se nos pudiera ocurrir de decir, bueno, pues le pedimos al usuario que ponga las monedas donde se vea el relieve, por ejemplo, de la denominación de 1, 2 o 5 pesos, y eso ya sería complicarnos, tratar de identificar esos relieves a través de los bordes y esquinas. Ahorita como el problema es muy claro y lo que se trata son objetos de diferentes dimensiones, para nada me meto ni siquiera con detectar bordes ni nada de eso. Simplemente ahorita, como menciona su compañero, lo único que yo necesito saber es que ahí hay un objeto, ¿sí? Como, bueno, decíamos que un criterio así muy sencillo, pues era la umbralización. Entonces, nosotros ya sabemos que todos son circulares, lo que también sabemos es que son de diferente tamaño. ¿Cuál sería una desventaja o una limitación de esta forma de resolverlo? Pues que a lo mejor, pues lo que no vamos a estar seguros es que si el objeto es falso, ¿no? Es decir, que en lugar de que nos pongan ahí monedas de 1 peso, nos pongan ahí un pedazo de madera de forma circular. Por ejemplo, esa sería una limitante. Otra consideración que nosotros podemos o debemos de tomar en cuenta es que una vez que hagamos nuestro sistema de visión, como ya lo he comentado en el caso del método de calibración 1, es eh, que una vez que quede fija o montada la cámara en una estructura, la altura o la distancia del lente hacia el objeto debe de ser constante. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros, imagínense, o igual hagan el experimento, que tomen la fotografía de la moneda de 1 peso a diferentes alturas, van a ver que en este caso el parámetro del área va a cambiar o va a ser completamente distinto. Entonces, esa sería otra restricción o condición que nosotros deberíamos de marcar dentro de nuestro manual de usuario, ¿sí? Pedirle a la persona que lo va a utilizar, decirle, mira, la configuración de la cámara debe de estar a esta altura y no la debes de mover, y bajo esas condiciones, pues yo garantizo que el sistema funciona. Ya que si lo mueve o lo pone en otras condiciones que no le especificamos, pues ahora sí, como decimos, ahí ya no le damos garantía, y ahora sí que ya son errores debido al usuario, no es error de nuestro sistema, simplemente nuestro sistema lo construimos para que funcionara bajo ciertas condiciones, ¿sí? Así es como nos toca a nosotros resolver los problemas, y obviamente por eso nosotros también debemos de generar un manual de usuario. Ya si el usuario no hace caso, pues tampoco es nuestra responsabilidad que el sistema, bueno, que el usuario no sea capaz de operar el sistema bajo las condiciones que nosotros hemos implementado. Bueno, entonces, como actividad, lo que van a hacer es eso. Van a tomar o a hacer una captura de, vamos a decir, de unas 10 imágenes. Van a tomar o capturar 10 imágenes de cada una de las 3 monedas que les digo, y luego van a hacer el procesamiento para que ustedes, o más bien para que su sistema sea capaz de identificar de qué moneda estamos hablando. Aquí, ¿por qué es necesario tomar una muestra de 10 imágenes? Porque, bueno, como todo sistema, acuérdense que hay que calibrar. Entonces, en nuestro caso, la calibración, ¿en qué consistiría? Bueno, aquí sería que la cámara, les digo, ustedes la fijaran o hicieran incluso ya una estructura, hablando por ejemplo de una cámara web, la montaran en una estructura que fuera fija, donde ya no se les modificara en la altura. Entonces, ponen sus muestras, y otro problema, igual que es que se pueden enfrentar, si es que todavía no lo resuelven, es el asunto de
es el asunto de la iluminación. Y entonces, bueno, ya son partes de las problemáticas que hay que ir solucionando, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que bien, para este tipo de aplicaciones, en general en cualquier sistema de visión, si ustedes ven un sistema comercial, van a ver que normalmente están montados en una estructura y esa estructura tiene todas sus, normalmente están dentro de una, pues sí, digamos una caja, donde al interior todo está oscuro y ellos tienen un sistema de iluminación controlado. Si nuestra aplicación funciona hacia la intemperie o en lugares donde la luz no le llega de manera directa y no hay interferencia con la toma de fotografías, no hay problema. Si no, pues es el tipo de solución que nosotros hay que ir implementando. Entonces, les decía, la captura de las 10 muestras de cada clase va en el sentido de precisamente solventar ese tipo de detalles. Si hubiera alguna variación en cuanto a luz, pues es probable que aun cuando yo hable de una moneda de un solo tamaño, es posible que cuando estemos calculando el área, haya variaciones. Entonces, para que nuestro sistema de visión tenga una mejor funcionalidad, pues no hay de otra más que hacer una validación o calibración y ya es donde entran en juego todas las, los diferentes conocimientos que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, calculamos el área de las 10 monedas del tipo 1, de las 10 monedas del tipo 2 y de las 10 monedas del tipo 3. Entonces, del tipo 1, lo que nosotros deberíamos de utilizar para efectos de comparación en el sistema de visión debe de ser un promedio y su desviación estándar para las monedas tipo 1. Para el área o la superficie de la moneda tipo 2, igual un promedio y su desviación estándar. Y para la moneda tipo 3, igual un promedio y su desviación estándar. Y ahora sí, en el momento en que yo haga una comparación, yo debo de utilizar esa desviación estándar. Es decir, imagínense que ya hicimos todo ese ejercicio y mi sistema de visión ya está en funcionamiento. Cuando el sistema de visión ya esté en funcionamiento, entonces un usuario va a llegar y va a poner una moneda. Entonces, va a poner esa moneda y su sistema ya de manera automática nos tiene que indicar si la moneda es del tipo 1 o del tipo 2 o del tipo 3. ¿Sí? Obviamente aquí, ¿cuál es el ejercicio? Pues que en cuanto el usuario puso su moneda, la cámara hizo la captura de la imagen, hizo el procesamiento correspondiente, calculó el área y la comparó contra los tres tipos que ya tenemos o que ya conocemos, obviamente dentro de los márgenes o desviaciones estándar que calculamos, y si corresponde a cualquiera de esos tres, entonces ya el sistema de visión manda un mensaje diciendo fue la moneda de tal tipo. Y también es válido que si nuestro sistema no llega a reconocer alguna o no la llega a clasificar en cualquiera de esos tres tipos, pues entonces mandar un mensaje que la moneda no corresponde con ninguna, al menos de las que es capaz de reconocer el sistema. ¿Sí? Eso es a grosso modo hablar ya de un sistema ya completo, pero vean que lo estamos resolviendo solamente con el parámetro del área, que bueno, que como les comento tiene restricciones, pero a final de cuentas pues ya es de utilidad. ¿Vale? Entonces, van a resolver o van a hacer esa actividad, así como les digo, en este caso, intentando identificar, bueno, permítanme a ver si se va ese ruido.
Bueno, creo que el ruido así se va a quedar un rato. Entonces vamos a terminar la sesión y vayan pensando en cómo resolver esa actividad del identificador de monedas. Si hay alguna duda o inquietud que tengan, la comentamos en la sesión de mañana para puntualizar ya bien los requisitos de funcionamiento. ¿Vale? Entonces, por el momento, si no tienen algún otro comentario, pues aquí terminaríamos la sesión de hoy. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.